Hola, soy Infolans y vamos a seguir una vez más con la elaboración de este terreno. A través de este terreno lo que pretendo es ir viendo todas las cosas que se supone básicas dentro de la elaboración de un nivel para un videojuego y estoy ilustrando todos esos aspectos básicos en un terreno que estamos haciendo a modo de ejemplo para que lo veáis dentro de un contexto determinado, que es un nivel cualquiera. Y en este vídeo vamos a ver cómo se importan objetos, qué plugin hace falta, qué programas compatibles vamos a tener, y vamos a ver cómo se colocan materiales, cómo se hacen materiales y los colocamos también directamente a nuestros objetos. Empezamos por tanto acomodando toda esta zona que aquí tenemos y como veis dentro de la opción de edición de terrenos, dentro de este botón que sería para colocar texturas, he colocado una nueva textura que vamos a ver cuál sería. Es esta de aquí, os la voy a mostrar mejor para que la veáis. Es esta de aquí, la voy a usar como textura para un trozo de nuestro terreno. ¿Cómo hacemos esto? Ya sabéis cómo se colocan texturas ahí, simplemente sería meterla en nuestro proyecto, en un sitio determinado dentro de la carpeta de nuestro proyecto, y seleccionarla en esa opción, y a continuación lo único que habría que hacer sería pintar simplemente, pero para eso daos cuenta que aquí hay hierba, vamos a borrar la hierba antes para que se note la textura de nuestro terreno mucho mejor. Aparte que no es una textura susceptible de llevar hierba, sería este botoncito de aquí, y recordar que con la tecla Shift pulsada vamos a abrir esta zona de aquí. Bien, más o menos. Ahora sí nos vamos a la opción de las texturas y teniendo seleccionada esa textura lo que hacemos es pintar simplemente. Vamos a acercar un poco más y pintamos. Veis que aparece nuestra textura. Bueno, notar que veis que aparecen como cuadraditos. Lo que va haciendo evidentemente el Unity es ir colocando la textura, ir colocándola como si fuera una especie de puzzle. Esas opciones las tenemos. Si nosotros seleccionamos la textura dentro de nuestro panel de proyectos, veis que en las opciones de importación de la textura aparece una opción que es el Wrap Mode, en la opción Repeat, y eso es lo que ocurre cuando nosotros tenemos una textura de este tamaño. Entonces la va colocando sucesivamente en nuestras texturas, en nuestro terreno. Luego vamos a tener por aquí una serie de opciones que vamos a ver cuando coloquemos un material a una pared. Vamos a importar posteriormente. Solo haceros unas indicaciones sobre las texturas. La textura no tiene por qué ser cuadrada. O sea, en este caso esta textura es de 1024 por 512, no es cuadrada. Si fuera cuadrada sería, por ejemplo, 1024 por 1024 o 512 por 512. O sea, no es necesaria que sea cuadrada, pero sí recomiendan que sea una textura donde las opciones de ancho y alto sean múltiplos de 2. Entonces 1024 por 512 son múltiplos de 2, con lo cual el renderizador le podemos ahorrar un trabajo, porque resulta que estos sistemas trabajan mucho mejor en texturas con múltiplos de 2. Bueno, la he vuelto a colocar. Lo que podéis hacer es jugar un poco con las opciones de opacidad y con la fuerza del pincel para que se note poco los cambios que hay entre una y otra. Y lo que se puede hacer también es, con un programa de edición gráfica, difuminar los bordes para que no aparezcan para que no se vean los bordes entre una textura y otra en modo repetición. Yo en definitiva lo voy a dejar así. Tampoco es muy importante para hacer este nivel, pero ir dándonos cuenta de las cosas. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es importar nuestro modelo de la casa.
Es un modelo hecho en 3D Studio, como estáis viendo, y a este modelo se le ha colocado un UNGWAD. El UNGWAD lo que hace posible es pasarle el mapeado de texturas, o sea, las coordenadas de la textura donde están colocadas en la casa, y entonces Unity entiende esas coordenadas y coloca la textura correctamente, con lo cual simplemente tendríamos que jugar con estas opciones, y posteriormente esto descargaría un mapa de texturas que lo vais a ver ahora. Ese sería el mapa de texturas de la casa. Si eso, ya en algún momento haré un vídeo tutorial de cómo se haría un modelo de casa y cómo haríamos este mapa de texturas. Bien, posteriormente lo que tendríamos que hacer sería exportar nuestro proyecto en 3D Studio a través de un plugin que se llama FBX Exporter, y evidentemente tendréis que descargaros el compatible para vuestro programa de modelado. En mi caso sería el plugin para el 3D Studio Max. Nos iríamos a esta página de aquí, que sería la página de Autodesk, y por aquí, como estáis viendo, ya hay enlaces para descargar el plugin. Es un autoinstalable, es un setup donde damos doble clic y a continuación inmediatamente se nos instala, si no lo tenemos ya instalado. Una vez ya instalado, tendríamos que irnos a exportar, y en este caso le diríamos export, y aquí abajo seleccionaríamos Autodesk FBX, daríamos un nombre, guardamos, y aquí estarían las opciones del FBX. Serían opciones de inclusión en la geometría, Turbo Smooth, algunas opciones de cámaras, animaciones que tendríamos en nuestra escena, luces y algunas cosas más. Pulsamos intro y lo que vemos es ese fichero con extensión FBX, y lo bueno que tiene el FBX es que si nosotros tenemos un mapeado a las texturas, el modelo conserva ese mapeado, lo tendríamos luego para usarlo en el Unity. En este caso, a través del UNGWAD yo genero un mapa de texturas que sería el que habéis visto antes, y lo utilizamos como textura de un material. Vamos a ver cómo sería esto. Una vez copiado el modelo de la casa a nuestro proyecto, como lo tendríamos, que estáis viendo el modelo y el mapeado, ya en Unity lo que hacemos es seleccionar el modelo en el panel de proyecto, y aquí tendríamos dentro del Main Color, opción Main Color, la textura que tendríamos que colocarle. Lo que tenemos que hacer, por tanto, esta es una textura hecha en 3D, con el formato nativo del Photoshop. Veis que está un tono azulado, no sé por qué, por tanto he hecho otra en JPG, sería esta de aquí, que es la que vamos a colocar a la casa. Por tanto, arrastramos el mapeado y lo colocamos en esa casillita, con lo cual automáticamente obtenemos el modelo con la textura ya elaborada, y lo que hacemos es arrastrarlo directamente a nuestro proyecto. La escalamos, ya sabéis cómo sería, y la rotamos para que podamos verla, y ese es nuestro modelo de casa. Bueno, yo la tengo escalada con un factor de 7.26 aproximadamente, y la he escalado un poco más, he hecho una escala no uniforme en el eje X para alargarla un poquitín más. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, para que veáis otra perspectiva, vamos a traernos un modelo también hecho en 3D Studio, que en este caso sería una pared donde vamos a incluir el fuego aquel que hemos diseñado en el anterior tutorial. Hacemos una escala, y veis que en este caso, si lleva un mapeado UVW, eso quiere decir que lleva un mapeado de texturas pero sin colocarle ninguna textura. Es evidente que tendremos que hacerle un mapeado posterior. Como os dije, el mapeado lo que hace es indicarle al Unity, en este caso, cómo tendrá que colocar la textura en el modelo. En este caso sería un modificador UV mapping, en este caso de tipo box.
funciona mucho mejor el mapeado de texturas con el UNGWAD, porque en este caso lo que va a hacer es colocar la textura ahí, pero la va a colocar mal ahí en la parte de arriba. Por tanto, el mapeado de texturas se colocaría mucho mejor en este modelo. Y al exportar el modelo e importarlo en el Unity, ese mapeado automáticamente se lee, con lo cual al colocar la textura más o menos hace el mapeado que nosotros le hemos indicado de tipo box. Vamos a ver en qué consiste, pero para eso vamos antes a generar un material que yo tengo aquí hecho, pero voy a haceros otro para que veáis cómo sería. Antes quiero que veáis las texturas que vamos a emplear en el material. Esa es la textura que vamos a emplear a 1024 x 1024. Os he dicho antes que Unity soporta prácticamente casi todos los formatos que existen de textura, y una copia de esta textura es la que vamos a emplear también para hacer la normal. Ya vamos a ver ahora qué es la normal texture. Antes de seguir, indicaros una buena página de texturas, que es la que utilizo yo, sería cgtextures.com. De aquí obtenemos la verdad que texturas de muy buena calidad. Suscribiros a la página para poder bajaros algunas, más de algunas texturas, pero solo os dejaría bajaros unas cuantas. Y aquí tendremos todo bien categorizado por temas, y luego posteriormente os indica varias subcategorías a las que podemos optar, y elegido una textura luego vamos a tener por ahí diferentes tamaños de textura, incluso algunas para miembros de pago, pero bueno, con las que tenemos libres es suficiente. Y una vez traídas las texturas a nuestro proyecto, lo que vamos a hacer es hacernos una copia de esta textura, que sería la que vamos a emplear como canal difuso, y una copia la vamos a emplear como la normal, para hacer la normal. Bien, he hecho una copia de esta textura, la he nombrado como ladrillos 2, y esta es la que vamos a emplear para hacer la normal, porque ya tiene una copia cuando hice las pruebas para hacer la normal. Bien, aquí tenemos nuestra copia de la textura, y lo que vamos a hacer sería, dentro de las opciones del inspector, con la textura seleccionada, veis que aparece texture type. Si desplegamos, veis que aparece una de las opciones es normal matte, y lo que hace Unity es transformar esta textura a una textura de normal matte. La textura normal es la que se suele emplear para dar más detalles de lo que da el difuso a través de un código de colores. Bueno, lo vais a ver ahora. Sería una textura de la que he empleado antes, sería esta que estáis viendo, es una textura normal. Eso lo que hace es, repito, dar más detalles a la textura, dando protuberancias y demás, dependiendo de esta opción de aquí, el Bumping X, que hace hacer más, prolonga más los detallinos, hace que las protuberancias sean mayores, en una palabra. Volviendo ya a la textura, lo que haríamos sería, repito, texture type normal matte. Podemos aumentar lo que os dije, las protuberancias y demás, y simplemente lo que hacemos aquí es aplicar, y automáticamente Unity transforma esa textura en una textura normal, para poder emplear luego un canal de relieve, un canal, lo vamos a ver ahora. Ya está convertida. Lo que vamos a hacer ahora es crearnos dentro de la carpeta objetos, crearnos un material, botón derecho, create material, y le vamos a decir que no queremos un material difuso, sino que vamos a querer un bumped difuso, que una de las opciones que nos va a pedir precisamente es el normal matte que hemos generado antes. Entonces, por tanto, lo que hacemos es arrastramos la textura al canal base, que es el que define el aspecto de la textura tal como se ve, y posteriormente lo que vamos a hacer es hacer esos detalles más a la vista, que parezca una textura en 3D, en realidad siendo una imagen. Y para eso lo que vamos a hacer es traernos el ladrillos 2, que sería un mapa de textura normal, y lo dejamos ahí, y veis cómo hace que los detalles se prolonguen más todavía. El material le vamos a llamar
pared, bueno, pared 3 para ser más originales. Y una vez definido, lo que hacemos es simplemente, así de fácil, arrastrarlo al modelo y veis cómo automáticamente se texturiza de acuerdo al mapa de texturas generado en nuestro programa de modelado. Bien, lo que vamos a hacer es usar estas hogueras para hacer una especie de adorno ahí en esa pared. Vamos a incluir la hoguera ahí en esa pared y vamos a incluir también un sonido. Para eso lo que vamos a hacer es, vamos a eliminar este de aquí, que es un GameObject. Recordar que luego hicimos un prefab, que sería ese de ahí, grupo hoguera, que tenemos dentro de nuestro panel de... Vamos por tanto a colocar la instancia de nuestro prefab dentro de... Perdón. Vamos a moverlo y vamos a colocarlo en su posición. Bien, lo he colocado ahí. Lo que vamos a hacer es duplicar nuestra pared. Sería control más D o edit duplicate. Veis que al duplicar automáticamente aparece una referencia dentro del panel de jerarquía y aparece situado en el mismo lugar del original. Por tanto, lo que hacemos es moverlo y lo vamos a rotar. Cambiar los controles ahí para que la rotación sea más o menos exacta. Simplemente menos 90 en la X y menos 180 en la Y, con lo cual hacemos que la rotación sea buena. Y para que recordéis, vamos a hacer una instancia de nuestro prefab grupo de hoguera a el escenario. Veis que, por ejemplo, esto que lleva una especie de icono con un folio y un papel ahí abajo, eso significa que es un GameObject. Y este que no lleva ningún indicativo, solamente el cuadradito este en 3D, sería un prefab, para que los distingáis. Y lo que hacemos es arrastramos a nuestro escenario y hacemos esa instancia. Recordad por favor cuál es la diferencia entre GameObject y prefab para ganar esa ventaja que tienen los prefabs, de que si hacemos unos cambios en el original, el resto de copias adoptarán esos cambios. Y hasta aquí este video tutorial para exportar objetos, hacer algún material que otro distinto de lo que hacemos hasta ahora. Los materiales va a ser un punto que vamos a ver específicamente, más detenidamente. Y bueno, espero que este video tutorial os haya servido para algo. Un saludo y hasta el siguiente vídeo.